Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Escuela de Pensiones, clase número 32, junto a la mejor compañía que se podría tener, mi querido profesor Gustavo Dávila. ¿Cómo está, profe? Gracias, Yasmín, igualmente. Súper bien, súper bien. Como Acá en... siempre con ese bello paisaje, se lo tengo que decir. Claro, claro, por supuesto. Sí, ya dejé la oficina, trato de venirme más temprano a mi casa, así es que aquí disfrutar un poco de las bondades del sur. Qué hermoso, se lo tengo que decir porque la verdad es que cada vez que lo veo y nos reencontramos en este Zoom, ¿verdad? Siempre veo ese paisaje, profe, y yo ya estoy pensando en vacaciones. Bueno, paciencia, paciencia, que ya Entonces, vendrán. bueno, profe, vamos a empezar con la clase del día de hoy, como le digo, clase número 32, que como yo cada vez pienso qué rápido pasó el tiempo, pero tenemos que ir hablando de un tema que ya veníamos comentando la semana pasada. Hoy vamos a volver a hacer un pequeño resumen porque la verdad es que levantó bastante expectación, también había muchas preguntas al respecto. Bueno, es un tema bastante contingente, que es el cálculo y el recálculo, ¿verdad?, de las pensiones. También cuando se dio a conocer esta tasa técnica, tasa de interés técnico para el retiro programado, ¿verdad? Entonces ha habido muchas dudas al respecto y también muchas dudas que han llegado que las vamos a intentar ir contestando a lo largo del programa, pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen para aclarar una serie de puntos que, si bien lo vimos la semana pasada, a lo mejor hay gente que no lo pudo ver en directo y también es bueno que podamos volver a repetirlo, ¿verdad, profe? Sí, claro, es súper interesante este tema y por eso que causó ahí en la comunidad y las personas que ven nuestro programa tanto interés, porque la verdad que incide mucho en el monto de la pensión, en las personas que están próximas a pensionarse, obviamente, es cierto, en retiro programado o renta temporal, y a la vez aquellas que ya están pensionadas en retiro programado, esta posibilidad de que hemos hablado hace mucho tiempo de este famoso recálculo extraordinario que se puede llevar a cabo siempre y cuando tengamos una buena tasa y a la vez hagamos el análisis necesario para ver si realmente conviene hacerlo o no. Así es, profe. Entonces vamos a comenzar preguntando y respondiendo a la pregunta de cuándo se debe recalcular la pensión de los afiliados de retiro programado y de renta temporal. Bien, esta es la pregunta obviamente que debe aludirse siempre en la medida que uno esté en esta modalidad, ¿cierto? Y preguntarse, bueno, mi pensión es un retiro programado y efectivamente el nombre un poco así lo menciona, es decir, se va programando la pensión y la programación es anual, es decir, que en la medida que nos calculan nuestra pensión, el sistema nos dice que esa pensión va a ser pagada durante 12 meses, por lo tanto lo que corresponde transcurrido y pasado estos 12 meses es que el sistema vuelva a recalcular la pensión por 12 meses más y así sucesivamente. Bueno, y por lo tanto este nuevo recálculo corresponde efectivamente realizarlo por el sistema transcurrido los 12 meses. Aquí es importante mencionar cuando uno, y es la duda que habitualmente tienen los afiliados, cuándo corresponde este recálculo, de qué mes debo tomar para considerar mis 12 meses, porque hay un poco, a veces los afiliados se pierden. Siempre es desde la fecha en que se devengó mi pensión, ¿ya? ¿Y qué significa que mi pensión haya sido devengada? Es decir, cuando ocurrió el primer pago, ¿ya? ¿Cuándo sucedió el primer pago? De qué fecha el sistema, la FP, tomó en consideración su primer mes de pago? Que a veces no coincide, generalmente, ¿cierto? Algunas personas lo asocian con su fecha de nacimiento, porque en alguna oportunidad se mencionaba, efectivamente, las personas tienen derecho a partir de su fecha de nacimiento poder pensionarse, es decir, cuando cumplen los 65 años y 60 las mujeres, ¿cierto? Lo asocian con esa fecha, pero es desde la fecha en que se devenga la pensión del momento en que la FP nos pagó nuestro primer mes de pago de pensión, que tampoco coincide a veces con la fecha en que vamos a cerrar el trámite de pensión, porque a veces nuestro trámite de pensión puede durar un poco más la tramitación como tal, es decir, que puedo hacer, por ejemplo, en este mes de enero mi solicitud de pensión, pero mi pensión real o el cierre del trámite puede ser, por ejemplo, en marzo. ¿Ya?
y es ahí cuando hago el cierre de mi trámite de pensión, yo como afiliado decido si puedo pedir pago retroactivo, es decir, de la fecha en que se hizo la solicitud, por lo tanto mi primer mes sería el mes de enero, o puedo pedir de la fecha de cierre del trámite, que en este caso sería marzo. Por lo tanto, ahí mi primer mes, para contabilizar los 12 meses, sería marzo. Por lo tanto, ahí es importante saber de qué mes se devengó la pensión. Perfecto, profe. Y también, ¿qué factores hay que tener en consideración a la hora de realizar este recálculo? ¿Qué factores van cambiando o qué factores hay que tener en cuenta? Bueno, recordemos ahí que uno de los aspectos más importantes a la hora de este recálculo, qué factores inciden en este recálculo, es el saldo de la cuenta, los ahorros acumulados. Recordemos ahí que las personas pueden o tomaron la decisión en el momento de pensionarse con la cuenta obligatoria, y algunos adicionalmente pudieron haber incluido, por ejemplo, la cuenta que tienen en su APB, o destinar la plata que tienen en el ahorro voluntario, o juntarla toda, ¿cierto? Juntarla entre comillas, porque siguen manteniéndose ahí las cuentas, pero todas considerándose para el cálculo de la pensión. Por lo tanto, el saldo de los ahorros acumulados a la fecha parece que estamos... Ay, profe, tiene que volver a repetir un poco porque se le pegó la señal. Ya, pero ahora me escuchan bien, ¿sí? Ahora sí, sí. Ya, bien. Mencionaba de que un aspecto importante son los ahorros acumulados. Por lo tanto, en ese sentido, fijarse muy bien el ahorro que tengo en relación al recálculo anterior. Ese es un aspecto fundamental, es decir, los ahorros acumulados, si considero la cuenta obligatoria más las otras cuentas para que se calcule mi pensión, también hay que considerar los otros ahorros, siempre y cuando yo voluntariamente haya decidido que los otros ahorros también formen parte de mi pensión. Recordemos ahí que es una decisión voluntaria eso también, ya para aquellas personas que tienen cuenta obligatoria y a la vez tienen ahorros voluntarios, ¿cierto? Si ellos decidieron que también el ahorro voluntario sea parte de la pensión, bueno, tienen que fijarse en ambos saldos, en ambas cuentas obligatorias y cuentas voluntarias, ¿ya? Y también el famoso CNU, capital necesario unitario, con el cual se calcula, ¿cierto?, cuál es el capital necesario con el cual los afiliados financian una UF de pensión. Este último, que es un aspecto fundamental a la hora de calcular el monto de la pensión, el capital necesario unitario, CNU, ahí para que las personas lo recuerden, se compone de algunos factores súper importantes, ¿ya? Este famoso CNU conlleva los factores del componente del grupo familiar, es decir, los beneficiarios de pensión. Es decir, que aquí, en este factor que incide también en este CNU, se mide cuál es la edad de los beneficiarios de pensión y obviamente cuál es su proyección de vida, ¿cierto? La edad que puedan tener en relación, por ejemplo, a una cónyuge o un cónyuge mucho más joven, cuál es la proyección que tiene de vida esa persona, también la edad de los hijos, ¿cierto? Los hijos, ¿cierto?, midiéndolo hasta los 24 años, porque hasta los 24 años ellos tienen la posibilidad de ser beneficiarios. Por lo tanto, la edad, el sexo y el estado, incluso el estado civil de estas personas pueden ser preponderantes a la hora de calcular este famoso CNU. Es decir, el componente del grupo familiar, los beneficiarios de pensión, son un factor importante en este CNU. ¿Qué otro aspecto importante es factor preponderante? Las tablas de mortalidad. Ya, las tablas de mortalidad que varían en nuestro país cada 6 años son actualizadas, ¿ya? Y que son diferentes para hombres y mujeres. Recordemos ahí que es bien conocido que la tabla o el índice de mortalidad de una mujer es mucho más amplio que el de un hombre. La proyección de vida o la longevidad de las mujeres es mucho mayor que los hombres, por lo tanto son distintas. Ahí hay una diferencia importante entre la data, ¿cierto?, la proyección de vida de una mujer versus la de un hombre.
pero esta tabla de mortalidad se actualiza cada 6 años. Lo otro importante, que es el factor que tenemos hoy día como algo de la contingencia, que es la tasa de interés técnico, ¿cierto?, que varía trimestralmente, y justamente en este mes de enero tenemos una de las tasas más altas en años que hemos tenido, y esta tasa hoy día es de 4.96%. Por lo tanto, esta tasa de interés también forma y es componente de este famoso CNU, ¿cierto?, que se calcula para poder determinar los dineros o el capital necesario para financiar las pensiones. El otro aspecto importante es el saldo de la cuenta individual obligatoria, que está relacionada con la rentabilidad generada por la FP, por lo tanto, lo que generó como rentabilidad también, y los ingresos de los fondos de las cuentas o retiros también son fundamentales a la hora de medir con respecto al trimestre anterior o al recálculo anterior, ¿cierto?, de las personas. Es también importante saber si hubieron retiros, ¿cierto?, o hubo rentabilidad o hubo ingreso de dinero, ¿ya?, a las cuentas. Y es ahí también otro aspecto que hemos repetido, ¿cierto?, para aquellas personas que hicieron uso del retiro su 10%, las personas que están pensionadas, para este famoso recálculo, o que les toca ahora justamente el recálculo, saber que en cierta medida todos aquellos retiros que ellos hicieron su 10% le pudiese afectar, ¿cierto?, para este recálculo, porque obviamente uno de los componentes que veíamos al principio, que es el ahorro acumulado, ¿cierto?, si este ahorro disminuyó considerablemente, obviamente probablemente, a pesar de que tenemos esta tasa mejor, pudiese ahí netearse a lo mejor negativamente o quedar muy similar a la pensión que tenían y no notar mucho la diferencia con respecto a este aumento de tasa. Pero es producto de que obviamente tenemos un saldo menor. Ya, y el valor de la UEF, sí. y el valor de la UEF, lo último, ¿cierto?, que también obviamente es determinante, porque las pensiones son pagadas en UEF, y al traspasar este valor a peso, obviamente hay una diferencia importante, sobre todo este último tiempo, con respecto al valor de la UEF. Profe, entonces, un poco para recopilar, porque es importante, porque mucha gente conoce lo que es la tasa de interés técnico, sabe, entiende esto del recálculo, pero como usted explica, hay muchos más factores que influyen a la hora de recalcular y que pueden hacer variar los montos de la pensión, no solamente esta tasa de interés técnico, que si bien es maravillosa, es súper alta, como usted dice, es prácticamente una de las mejores en los últimos años, ¿verdad? Hay otros factores que también pueden influir y hacer que varíen los montos, como por ejemplo, entonces, hemos dicho cómo se conforma este grupo familiar, ¿verdad? Los herederos que posiblemente hay, o las personas que podrían quedar, ¿verdad? Si están casados, si no, beneficiarios. Eso, gracias, profe, por el tecnicismo. Los beneficiarios de la pensión, también el valor del UEF, los montos que se tengan en las cuentas, porque no es lo mismo si una persona ha retirado o no un 10%, los 2 o los 3, con cuánto dinero se queda en la cuenta, también si tiene a lo mejor dinero en las cuentas voluntarias. Bueno, todo esto, como ha dicho el profe, va variando también los montos, el monto. Yasmina, un dato súper importante. En relación precisamente a los saldos de las cuentas, es súper importante un factor que a veces no se mide, precisamente cuando las personas se quedan en una FP pensionados, ya en retiro programado. Un factor súper importante, sabemos que es el saldo de la cuenta, el acúmulo de ahorros que generamos de un año a otro, que pudiese variar a veces positivamente, negativamente, dependiendo del ahorro de cada persona. Pero hay un factor que tiene que ver con la FP, donde están los afiliados pensionados, que es relevante y que tiene que ver con la rentabilidad generada en el fondo donde ellos se encuentran. Por lo tanto, la rentabilidad también viene a jugar un aspecto importante a la hora de este recálculo, porque si estoy en una FP y en un fondo en el cual el último año me generó una buena rentabilidad, y estando en una buena FP que me pudo entregar esa rentabilidad, claramente voy a llegar en mejores condiciones para este nuevo recálculo que alguien que no está en una buena FP y que no está en un buen fondo. Perfecto. Profe, y también me gustaría que me explicara un poco qué es, más allá que hemos dicho que influye, pero qué es en sí
la tasa de interés técnico para el retiro programado? Bueno, la tasa de interés técnico es un índice, ¿cierto? Es un índice que se utiliza precisamente para indicar cuál es el valor del dinero a futuro, es decir, con los pagos próximos que vamos a tener, cuánto estamos valorizando hoy día el dinero de esos pagos próximos que vamos a tener, ¿ya? En el fondo, la tasa de interés técnico nos muestra hoy día, si tenemos una tasa alta, es que vamos a rentabilizar estos pagos futuros, o este cálculo futuro, o nuestro dinero, nuestro ahorro que tenemos, con una mayor tasa, por lo tanto el resultado de mi cálculo de pensión se valoriza de mejor manera y obtenemos un mejor resultado en el monto de la pensión. ¿Ya? El objetivo es reflejar las expectativas de estos retornos futuros, es decir, de las ganancias futuras. ¿Cuánto voy a proyectar que voy a ganar en estos 12 meses siguientes de mi saldo acumulado y de mis ahorros acumulados? ¿Ya? Por lo tanto, determina eso. Es como proyectar a futuro la ganancia que van a obtener mis ahorros. Si tenemos una buena tasa y hoy día esta tasa nos dice y es del monto del 4.96, nos está diciendo que vamos a tener una rentabilidad de nuestros ahorros futuros y de nuestros retornos futuros de un 4.96. Es una muy buena tasa. Por lo tanto, al ser una buena tasa y mucho mayor que las anteriores, nos genera un aumento de nuestra pensión en el cálculo como tal. Ya, profe, ¿y la tasa de descuento qué es? La tasa de descuento. Bueno, la tasa de descuento en simple nos indica cuánto es el valor de mi dinero hoy, ¿ya? Que tiene relación mucho con lo que estamos hablando de la tasa de interés, ¿ya? Porque en el fondo la tasa de interés técnico del retiro programado es la tasa de descuento utilizada para el cálculo. Y la tasa de descuento que se está utilizando para el descuento es un índice que nos indica cuánto es el valor de mi dinero hoy día, cuánto vale mi dinero hoy día, cuánto se valoriza mi dinero hoy, ¿ya? De acuerdo a esta tasa de interés técnico, ¿ya? Ya. Profe, ¿y cuáles son, también para ir cerrando, cuáles son los factores que pueden determinar el recálculo extraordinario? Bien, bueno, obviamente vimos ahí cómo se calcula el CNU, ¿cierto? Vimos ahí factores, están muy relacionados con eso, ¿ya? Es decir, ahí hablamos de aspectos como estos, como el componente del grupo familiar, es decir, si el grupo familiar con el cual yo calculé mi pensión inicialmente, hoy día puede ser distinto, producto de que a lo mejor pudo haber una defunción. Uno de mis hijos ya dejó de ser beneficiario de pensión, producto que ya cumplió los 24 años de edad, por ejemplo. El estado civil de uno de mis hijos que es menor de 24, cambió, es decir, pasó de ser soltero a una persona casada, pierde el derecho a ser beneficiario. Me pude haber divorciado, ya, si es que estoy casado. Por lo tanto, esa modificación del componente del grupo familiar inmediatamente genera este recálculo, ¿cierto? O esta posibilidad de generar un recálculo extraordinario. Por ejemplo, cuando me divorcio, inmediatamente, y es recomendable para todas las personas que hoy día están pensionadas en retiro programado, ¿cierto? O en renta temporal, si estoy casado y genero, ¿cierto?, un proceso de divorcio y se concluye y hay un dictamen y el certificado del registro civil lo puedo emitir y dice que soy una persona divorciada, debo tomarlo y llevarlo inmediatamente al FP para que el FP lo ingrese y modifique el componente de mi grupo familiar y mis posibles beneficiarios, porque de esa manera me ayuda a generar inmediatamente un recálculo extraordinario y claramente me sube la pensión, porque ya estamos dejando fuera a alguien que probablemente en el cálculo mismo de la pensión pesaba mucho, sobre todo aquellos casos un poco extremos que voy a mencionar, ¿cierto? Hombres que se casan con mujeres muy jóvenes, ¿cierto? Hay mucha brecha de edad y claramente el peso que genera esa persona por esa diferencia de edad es muy grande sobre el cálculo del monto de la pensión. Por lo tanto, al salir
y al sacarlo como a través obviamente, de esta formalidad de divorcio, inmediatamente hace de que el monto de pensión y el cálculo sea mucho más favorable para el afiliado. ¿Ya? Así que Exacto. eso es No es que una de las estemos cosas. dando ideas, ¿eh? No es que estemos dando ideas, pero también que hay que contar la realidad tal y como es y cómo influye, aunque no, yo por ejemplo, hasta que usted un día no lo contó aquí en este programa no tenía ni idea y la verdad es que es llamativo, es muy llamativo y de hecho sobre todo cuando usted siempre cuenta que hay gente que lo lleva a cabo y se separa y se divorcia para que aumente su pensión. Exactamente, sí, es así. No es que, y bueno que lo aclaraste, porque no es que estemos incentivando, digamos, que la gente lo haga, pero No, de esa manera ocurre porque, bueno, dentro de las posibilidades hay gente que a lo mejor no lo sabe, que tiene que llevar el documento, está en ese proceso, se va a divorciar o se ha divorciado y no sabe que tiene que llevar este documento, ¿cierto?, a su FP para que la FP le recalcule su pensión porque esa persona le pesaba en el cálculo, es decir, que el sistema debía resguardar fondos para futuros pagos de pensiones de sobrevivencia de esa persona, pero como ya no existe el vínculo legal, hay que sacar a esa persona del cálculo. Por lo tanto, obviamente le conviene al afiliado hacer eso, pero no es que estemos incentivando, sino que es solo para claro, conocimiento de las personas que cuando tengan esa posibilidad de hacerlo, estén en ese trámite, sepan qué es lo que tienen que hacer. exacto, profe. Y al final, entonces, aparte de las modificaciones del grupo familiar, ¿qué otra cosa podría también influenciar esto? Bueno, uno de los aspectos que hemos ido motivando a que la gente el último tiempo con estas modificaciones de tasa, que igual en otros periodos del año pasado, igual y el año anterior tuvimos aumento de tasas bastante importantes, incentivamos a las personas en el saldo de la cuenta principalmente. Cualquier modificación en el saldo de la cuenta, como por ejemplo la realización de un bono de reconocimiento, un compromiso de cotizaciones voluntarias o ahorro voluntario, es decir, que comprometo ahora y digo ya ahora voy a traspasar cotizaciones voluntarias cotizaciones voluntarias o ahorro voluntario hacia la cuenta, hace modificar el saldo de la cuenta. Depósitos convenidos que llegan a la cuenta y los mismos egresos de fondos por retiro de excedente de libre disposición. También si en algún momento hago uso de este beneficio, ¿cierto?, de poder acceder y tengo la posibilidad de retirar el excedente, también me causa esta modificación en el saldo de la cuenta, ¿cierto? Y todos estos efectos de modificación en el saldo de la cuenta producen de que pueda generarse un recálculo extraordinario. Por eso que incentivamos hace ya un buen tiempo, ¿cierto?, que aquellas personas que sientan y vean que tienen la posibilidad de que su pensión pudiese aumentar en retiro programado, ¿cierto? Hacer una modificación del saldo de su cuenta, traspasando una cantidad desde la PB o de la cuenta 2, ¿cierto?, hacia la cuenta obligatoria, para que exista esta modificación del saldo de la cuenta, para que se produzca el recálculo extraordinario. Ya, perfecto. Profe, ¿queda ahí algún aspecto que tengamos que explicar? Porque si no, para pasar a el tema, a la noticia de la semana y después las preguntas que han llegado las pasamos al final del programa para responderlas todas juntas, que muchas veces se repiten, entonces para responderlas. Lo más importante ahora yo creo que seguramente, y al igual como pasó en la clase anterior, mucha gente se interesó en el recálculo, ¿cierto?, en generar este recálculo extraordinario, sobre todo las personas que van a generar este recálculo extraordinario por esta modificación, sobre todo del saldo de la cuenta. Lo más importante es analizarlo muy bien antes, porque recordemos que no basta con que yo ponga, por ejemplo, 5.000 pesos en la cuenta obligatoria, si durante el meses anteriores salieron 1, 2 o 3 retiros del 10% que hicieron disminuir mi saldo de cuenta drásticamente. Por lo tanto, ahí claramente puede que el resultado de ese recálculo no me sea favorable, sino que al contrario me puede resultar un cálculo negativo, es decir, disminución de mi pensión y no como se persigue que es un recálculo positivo por esta nueva tasa, es decir, que esta diferencia de tasa no alcance a cubrir la disminución que hubo con respecto al saldo de la cuenta por efecto de los retiros. Por lo tanto, es súper importante
que las personas de la comunidad y los afiliados en general, al momento de tomar esta decisión de recalcular su pensión, analicen muy bien si los saldos de sus cuentas son muy similares, ¿cierto? No hay mucha diferencia en relación al recálculo anterior, poder hacer esta gestión del recálculo. Por ejemplo, personas que se pensionaron en el mes de noviembre, personas que se pensionaron en el mes de octubre, por ejemplo, o en el mismo mes de diciembre, probablemente ellas que concretaron su pensión en estos meses recientes, sí, ¿cierto? Su saldo sea muy similar al cálculo de su pensión. Sea muy similar, porque es muy poco probable que en 2 o 3 meses la cuenta haya disminuido considerablemente. Probablemente es el mismo saldo. A ese tipo de personas, por ejemplo, les conviene, yo diría inmediatamente, hacer esto de generar este recálculo extraordinario otra vez. No hay mucha diferencia entre un mes, 2 meses, pero a lo mejor si ha pasado más meses, ha habido cambios considerables, a lo mejor como por ejemplo retiros, es importante y ser enfático en esto, porque después pueden decir, no, es que el profe dijo que recalculemos. No. Igual que no estamos diciendo que la gente se separe y se divorcie para que mejoren las pensiones. Simplemente le estamos dando los datos, que es una buena tasa, pero también hay que tener en cuenta que no porque sea una buena tasa significa que va a subir considerablemente mi pensión. Al contrario, incluso se pueden dar circunstancias basándonos en estos factores que habló el profe sobre grupo familiar, sobre retiros del 10%, que pueden hacer que incluso baje la pensión. Entonces también les damos la información, pero siempre también hay que analizar en qué situación está cada uno para saber si conviene o no conviene, para que después no nos llevemos sorpresas también. Exactamente, ser enfático en eso, cierto, porque hay que tener ojo, porque nos ha pasado que qué sé yo, el último tiempo, el último año, hay gente que generó este recálculo extraordinario sin hacer este análisis previo y lamentablemente tuvo resultados negativos. Profe, bueno, después le vamos a contestar igual porque han preguntado mucho por el recálculo extraordinario y cómo se puede hacer también, pero después, si le parece, entonces le vamos a contestar porque han llegado varias preguntas al respecto sobre eso, así que los invitamos a que se queden hasta el final del programa porque ahí lo vamos a contestar. Profe, ¿nos vamos a la noticia de la semana para analizar un poco la contingencia? Muy bien, me parece. Ya, señora directora, por favor, nos vamos al siguiente bloque. Profe, tenemos que hablar, bueno, de algo que siempre es tema, que es la rentabilidad de los fondos de pensiones, cómo han sido los resultados, y bueno, también se dieron a conocer hace un par de semanas, creo hace una semana aproximadamente, cómo fue el resultado de los multifondos en las AFP, ¿verdad? En general, ¿verdad? Cómo ha sido este desempeño durante 2021 y bueno, hay números llamativos, sobre todo en el sentido de que, bueno, ya no tanto llamativos, la verdad, porque ya veíamos cómo se iba posicionando este 2021 con respecto a la rentabilidad. Y la cosa es que el resultado final es que de los 5 multifondos, 3 tuvieron resultados, no, 2 tuvieron resultados positivos y otros 3 negativos, pero hubo 2 que cayeron de una manera estrepitosa. Y quiero que usted me comente sobre todo, ¿qué le parece? Sí, bueno, un poco lo veníamos viendo, ¿cierto? Y esta es la información del año que saca la Superintendencia de Pensiones con los resultados de todo el 2021. Y claramente ahí vemos que producto de muchos factores, se habla mucho del retiro de los 10%, pero la verdad que hay muchos economistas y especialistas que mencionan de que el retiro del 10% no fue un factor, ¿cierto?, que produjo la inflación en el país, sino que hubieron factores más externos que sí influyeron. Por lo tanto, todos esos factores determinaron, junto con otros, la disminución de los fondos de renta fija principalmente. Y afectó tremendamente porque, bueno, nosotros que hablamos de pensiones, los afiliados que más tienen sus capitales, los afiliados pensionados, los tienen precisamente en este tipo de fondos. Y fue dramático y por eso que también insistimos en que, como estamos hablando del recálculo de las pensiones, las personas tengan el cuidado de hacer este análisis, producto de que también lamentablemente la rentabilidad todo este 2021 jugó en contra,
¿cierto? Para el saldo de la cuenta, que es uno de los aspectos fundamentales a la hora del recálculo, ¿ya? Y adicionalmente, si lo sumamos, y como mencionábamos, el retiro del 10%, claramente, probablemente muchos afiliados tengan mucho menos saldo en sus cuentas que el recálculo anterior que tuvieron de su pensión. Y bueno, la rentabilidad se veía un poco reflejada al principio del año, que los fondos de renta fija iban a tener este comportamiento, y lamentablemente lo mantuvieron todo el año prácticamente, y los fondos de instrumentos de renta variable, que dependen mucho, que son muy fluctuantes, ¿cierto? Que no generaban ninguna certeza de que tuviesen los resultados positivos que tuvieron, como el Fondo A, por ejemplo, pero que aquellas personas que lograron, sobre todo los jóvenes que tuvieron la posibilidad de estar en esos fondos, las personas de menor edad, generar ganancias importantes con respecto al Fondo E, por ejemplo. Unos extremos, o sea, el Fondo E generó las caídas más grandes que se han generado en el Fondo E desde la historia de los multifondos. Contrariamente, el Fondo A generó una excelente rentabilidad en relación a un año tan inestable, ¿cierto?, en los mercados. Claro, porque hay que recordar, y es importante también, que cuando hablamos de caídas estrepitosas, según datos que da la Superintendencia de Pensiones y publicó en su página web para todo aquel que quiera también revisarlo por ahí, el Fondo D cayó en 12 meses un 10,16% y el Fondo E un 13,11%, un 13% menos en las personas, sobre todo pensionadas, que tienen sus fondos en el Fondo E. Entonces es bastante, profe, es una barbaridad. Correcto, sí, y el mensaje, y ahí lamentablemente yo creo que siempre es bueno el mensaje de la autoridad, en este caso la superintendencia, las autoridades de la FP, que sea ejecutivo, de un poco orientar, y es lo que siempre hemos echado de menos en este sistema, y por eso que el programa como el nuestro, las plataformas como en su momento de Félix y Forrado existieron, ¿cierto? Y otras, para poder ayudar a las personas precisamente a tomar decisiones como esta, que en los momentos en los cuales se pudiesen cambiar y modificar sus ahorros para que tuviesen mejor resultado, lo pudiesen hacer. Bien, y lamentablemente desde la autoridad, como menciono, que debiese ser el ente, por ejemplo, la superintendencia, poder guiar de mejor manera a las personas, sobre todo a los pensionados, porque si existe un aspecto técnico, existen elementos técnicos, y a la vez existen profesionales capacitados para poder orientar efectivamente desde la superintendencia hacia todos los afiliados del sistema para poder tomar mejores decisiones, sobre todo en estas épocas de incertidumbre, claramente sería muy bienvenido, producto de que imagínate, un 13% menos para un afiliado que está pensionado y a la vez que tuvo la necesidad imperiosa de poder retirar y hacer uso de los 10%. La verdad que es un poco fuerte poder medir a lo mejor el saldo de la cuenta de esa persona y darse cuenta de que tiene mucho menos dinero hoy día, ¿cierto? Y que a lo mejor, ilusionado con esta nueva tasa, espera un mejor resultado que claramente le va a favorecer, pero en relación al saldo de su cuenta, probablemente los resultados no van a ser lo que ellos esperan. Profe, y me gustaría que usted me contara, me dijera más o menos qué proyecciones usted hace para el 2022. No digo, esto no es una recomendación, ojo, hago aquí este disclaimer totalmente y hago esta explicación para decir que esto no es una recomendación ni nada, simplemente cómo usted ve el panorama. ¿Cree que mejorarán los multifondos, tendrán un mejor desempeño por lo menos para lo que se viene en los próximos meses? Mira, la proyección de crecimiento, al menos de Chile, la verdad que no es tan buena. Inicialmente se había proyectado un crecimiento un poco mayor, cerca de los 3 puntos para Chile, y creo que hoy día se está dando un 2 puntos. De las entidades. Profe, otra vez se volvió a pegar. Repita un minutito antes. Ya. Mencionaba de que la proyección de crecimiento de nuestro país, que tiene que ver mucho, ¿cierto?, con los resultados que se obtienen de las inversiones,
está un poco a la baja, producto de que inicialmente estaba por sobre los 3 puntos y hoy día se está proyectando un crecimiento del 2.2. Por lo tanto, claramente ahí el escenario, si bien es cierto, 2.2 no es una cifra tan mala en cuanto al crecimiento, pero no es la óptima de poder determinar que pudiésemos tener una reactivación en relación al año recién pasado. Ya más bien se está produciendo claramente una disminución del crecimiento, por lo tanto las inversiones esperadas en nuestro país no son las que uno pudiese esperar en relación a poder tener mejores perspectivas de decir que vamos a poder este año revertir un poco la figura del año pasado en relación a las inversiones, sobre todo los instrumentos de renta fija. Ahora, lo otro importante, que hay una tendencia también a que la inflación siga aumentando en nuestro país, producto de que obviamente los índices exteriores y nacionales están indicando que el costo de la vida va a seguir aumentando y eso perjudica directamente hacia los instrumentos de renta fija. Por lo tanto, no se ve un año en el cual uno pudiese decir que sobre todo las inversiones en instrumentos de renta fija vaya a tener mejores resultados con respecto al año anterior, que fue muy malo. Yo lo único que espero de que al menos poder recuperar parte de lo perdido para aquellas personas que están precisamente en el Fondo E. Y bueno, invitarlas porque recordemos que el sistema nos da la posibilidad y nos da la facultad como dueños de nuestras platas de poder movernos de fondo. ¿Ya? Y ahí obviamente se invita a las personas de poder interiorizarse más y poder acceder a más información para poder generar movilidad de sus fondos, porque si visualiza que el Fondo E va a seguir todo este año probablemente con alguna cierta tendencia a bajar producto de la inflación y de algunos índices de crecimiento que no son tan altos, probablemente hacer modificaciones con respecto a sus fondos donde tienen invertido su dinero. Así es, profe. Como lamentablemente nosotros no podemos hacer ninguna recomendación de cambio de fondo, ya lo saben por la ley Mordaza, pero por lo menos llamamos a que la gente pueda a lo mejor estudiar, buscar información, instruirse un poco con respecto a esto, porque lo que sí está claro, y eso es porque legalmente es así, el trabajador tiene la facultad y puede mover y hacer cambios de fondo. Entonces, ahí también dejamos esa recomendación, ¿verdad, profe? Sí, claro. Que debiese ser, como mencionaba hoy día, que como existe esta ley Mordaza, de que a lo mejor la autoridad pudiese dar mejores tips a la gente, no necesariamente al menos dirigirlo a un fondo determinado, pero sí dar directrices generales para que la gente pueda tener cierta noción de dónde poder orientar sus ahorros, que sería algo importante, sobre todo aquellas personas que están hoy día en el Fondo E, por ejemplo, y en el Fondo D, que han sido los fondos que han perdido más durante el 2021. Así es, profe. Con ese ruido de los pajaritos, profe, que se van pasando por ahí, las aves, no pajaritos, aves diría yo, que van pasando por ahí detrás también. Señora directora, pasamos al tercer bloque de este programa, por favor. ¿Sabías que existe el pago en exceso en las AFPs? Soy Gustavo Dávila, asesor previsional. Quiero explicarte qué son los pagos en exceso. Son pagos y aportes que se realizan a la cuenta obligatoria por sobre el tope imponible. ¿En qué casos se pueden dar? Por ejemplo, cuando un empleador cotiza por sobre el 10% legal vigente y ese monto y esa diferencia supera la 0,15 UF, 4.500 pesos aproximadamente. También cuando un trabajador teniendo más de un empleador, sumada a las rentas imponibles de esos empleadores, supera el máximo imponible vigente, hoy día 81,06 UF. También un trabajador no estando afiliado al sistema que reciba cotizaciones previsionales, eso también le genera pago en exceso. ¿Cómo poder recuperar esto? Haciendo la solicitud en la página web del FP o yendo a la sucursal, y los plazos máximos son de 20 días hecha la solicitud
con 5 días adicionales para recibir el pago. Profe, ahí quedó ese TikTok en el que explicábamos qué eran los pagos en exceso. Ahí usted lo explicó muy bien y también invitamos a la comunidad que nos pueda seguir también por nuestro TikTok de FF Live, donde verá más contenidos. Y señora directora, pasemos al último bloque de la noche para responder a las preguntas. Profe, vamos con las preguntas que han llegado por parte de la comunidad. Como siempre, le digo a la comunidad que está ahí detrás de las cámaras que nos envíe sus dudas, sus consultas. También invitarlos a que nos escriba a través del mail, porque como yo siempre les digo, nosotros revisamos todas las redes sociales, vamos recopilando las preguntas que llegan cada semana, pero también escríbanos al mail estas dudas o consultas porque también nos facilitan a nosotros la pega también y es más fácil que las podamos traspasar a la pauta porque no se nos pierden, a lo mejor ni se nos traspapelan ahí algunas dudas o consultas que llegan. Así que producción@fflay.cl, ustedes nos pueden escribir para que podamos contestar junto al profe Dávila sus dudas. Y la primera pregunta, como siempre digo también, si ahora usted nos ha mandado preguntas y no nos da tiempo a responderlas en directo, no se preocupe porque quedan para la próxima semana, como ha pasado con la pregunta que voy a leer ahora, que es de Mami Más. Dice, me interesa saber qué pasa si una compañía de seguros cualquiera quiebra con mis fondos destinados a mi pensión, y lo mismo si la quiebra es en mi AFP. Muy agradecida por su respuesta. Buena pregunta, excelente pregunta, porque y es parte del proceso de la asesoría, o al menos la información que la FP debe entregar en el momento en que las personas optan por una modalidad de pensión. Si las personas se quedan en retiro programado y obviamente es una AFP quien le empiece a pagar la pensión, la información que debiese entregarse es que si la AFP llegase a quebrar, en la cual está pensionado, los afiliados tienen la opción de poder cambiarse de FP a la FP que ellos estimen conveniente. Si no lo hacen voluntariamente, son cambiados a la FP donde está el mayor número de afiliados, ¿ya? Y se cambian de manera íntegra con todo su capital, porque recordemos ahí que el capital que se maneja en los fondos de pensiones de una FP lleva una contabilidad que es una contabilidad distinta a la contabilidad que genera la FP como empresa. Por lo tanto, este traspaso de los fondos de pensiones hacia otra FP se genera de manera íntegra. No hay perjuicio ahí para los afiliados cuando quiebra una FP, sino que simplemente deben hacer la gestión de cambiarse. ¿Bien? Cuando es en una compañía de seguros, de acuerdo a la ley, hoy día tenemos una garantía estatal que garantiza las pensiones de los afiliados, ¿cierto?, y garantiza en un 100% la pensión básica solidaria, ¿ya? Es decir, que para una persona, por ejemplo, que hoy día a través de una renta vitalicia genera un monto de pensión en pesos de aproximadamente unos 400.000 pesos, ¿cierto? El Estado le va a garantizar el 100% de la pensión básica solidaria, que hoy día a partir de este mes de enero es aproximadamente 174.000 pesos, ¿ya? Bien, le garantiza el 100%. Y de la diferencia entre los 174.000 pesos y los 400 que gana esta persona, el Estado le va a garantizar el 75%. Es decir, que para una persona que está en renta vitalicia y tiene estos ingresos que acabamos de mencionar, como en este ejemplo que acabamos de dar, ¿cierto?, va a cubrirle el monto de la pensión básica al 100%, más este adicional del 75% de la diferencia entre los 174.000 pesos y los 400 que gana esta persona de acuerdo al ejemplo que acabamos de dar. Yeah. De esa manera se garantiza las pensiones eventualmente si llegase a quebrar una compañía de seguros. Perfecto, entonces ahí quedó contestada la pregunta de esta miembro de la comunidad que nos escribió a través de YouTube. Si no me... Adicionalmente mencionar de que el máximo a garantizar por parte del Estado en pensión de renta vitalicia son de 40 UF. Ese es el máximo que el Estado garantiza. ¿Ya? Perfecto. Profe, pregunta de Miguel Fonseca. ¿Cuál es el valor mínimo que se puede depositar en mi cuenta obligatoria para forzar el recálculo extraordinario? Y esto lo sumo
a otra pregunta que es prácticamente igual que nos hizo Pilar Cecilia Fernández. Sí, bueno, perdón, no hay como un mínimo establecido. O sea, a ver, aquí en este sentido lo que dice la normativa o el sistema es que, y hablábamos ahí de los factores que inciden, y uno de los factores que inciden es que exista una modificación del saldo de mis cuentas. Y cualquier monto, la verdad, que si yo coloco incluso, si voy a la práctica, ¿cierto? Y soy riguroso, si coloco 1.000 pesos adicionales a mi cuenta obligatoria, ya existe una modificación. ¿Ok? ¿Ya? Pero sugerimos que para estos efectos, ¿cierto? Siempre hemos sugerido una cifra redonda aproximadamente de unos 5.000 pesos que se puedan transferir desde la cuenta de ahorro o la cuenta de cotización voluntaria hacia la cuenta obligatoria para generar este efecto. Es como típico, la verdad que yo he visto muchos afiliados, incluso como tengo la posibilidad de ir a la AFP, bueno, los ejecutivos ahí dicen, bueno, los famosos 5.000 pesos. Todos hacen esta solicitud, ¿cierto?, de traspaso de cuenta con 5.000 pesos. Todos me dicen los famosos 5.000 pesos. Entonces, yo sugiero que no es una gran cifra, ¿cierto? No es un gran desembolso que tienen que hacer las personas, claro. Una cifra razonable como para hacer y generar este recálculo. Recálcula ya. Entonces ahí quedó contestado las dos preguntas que habían llegado, que eran prácticamente iguales digo, de Miguel Fonseca y de Pilar Cecilia Fernández. Dice por aquí Rose, dice, hola, me hicieron el recálculo anual de pensión en diciembre. Hoy hice la consulta en la AFP para solicitar un recálculo, ya que hago un ahorro mensual en APB, y me indicaron que lo solicitara después del 20 de marzo. De acuerdo a lo que indican ustedes sobre el porcentaje actual, me nace la duda. ¿Debo esperar a marzo como me indicaron o pido el recálculo ahora? Dice, desde ya, muchas gracias, feliz y exitoso 2022. Muchas gracias. Si le recalcularon su pensión ahora en el mes de diciembre, asumimos de que obviamente se ocupó la tasa del trimestre anterior. Ella perfectamente puede solicitar ahora en el mes de enero su recálculo extraordinario. Y en el fondo, para ser riguroso también, no es que uno vaya al FP y diga, quiero mi recálculo extraordinario. Recordemos ahí que lo que genera el efecto de este recálculo extraordinario es el aumento del saldo de mi cuenta obligatoria. Por lo tanto, si yo ayudo con este traspaso a que ese saldo aumente, ¿cierto? Y cambie este saldo, me va a generar eso el efecto del recálculo extraordinario. Por lo tanto, yo debo ir a la AFP a solicitar este traspaso de dinero de mi cuenta de APB o ahorro voluntario, generar y solicitar este traspaso. Y eso es lo que los afiliados deben visualizar, incluso en el movimiento de sus cuentas, que existe esa herramienta, es decir, cuando yo visualizo mi página del saldo de mis cuentas, puedo ver también el movimiento de mis cuentas, y ahí debe verse reflejado este depósito y esta inclusión de este dinero en la cuenta obligatoria. Eso debe hacerse y se puede solicitar, en este caso que nos preguntan perfectamente este mes. No, o sea, no existe ningún impedimento, ninguna indicación que diga que debo esperar 3 meses, que debo esperar 4 meses, o sea, la fecha que le indicaron ahí no estaría lo que indica la norma. A mí me genera a lo mejor, no sé, puede ser una tontería lo que le voy a comentar, pero como usted siempre dice que para el recálculo que no se espere hasta último día del mes porque ya podrían tomar la tasa del siguiente trimestre, ¿no será a lo mejor que le correspondía los últimos días de diciembre, por ejemplo, y se le recalculó con la tasa actual? ¿O es muy loco lo que digo? Sí, sí puede ser lógico, sí, exactamente. Que en el fondo, a ver, pero recordemos ahí que depende siempre del mes en que se devengó la pensión. Por ejemplo, en este caso, si a esta persona su primer pago de pensión, el mes que se consideró para su primer mes de pago fue diciembre, a ella le correspondió que diciembre ya venga con el recálculo realizado del trimestre anterior, ¿ya? Ahora, si a ella le corresponde su primer pago
de mes donde se devengó su pensión este mes de enero, ahora le debió haber correspondido su recálculo con esta tasa de este mes, ¿ya? Por lo tanto, bueno, yo la verdad que yo me he encontrado el último tiempo con algunas sorpresas en que un poco han derivado la gente en el sentido de que solicitudes de traspaso de dinero desde la cuenta de APB o cuenta 2, o sea, no se genera por parte del FP y hay excusas, que no se generó, que disculpa, que la famosa carta, que eso está siendo reiterado, habitual. No sé, habitual sí, y no había sido antes, ¿ya? Lo que pasa es que, para ser sincero, yo creo que, mira, esto genera en las FPs un trabajo extra que ellos no tenían contemplado, porque el tema de los recálculos extraordinarios estaba como muy difuso en el sistema y no era muy vox populi, ¿cierto?, para que la gente lo supiera. Y ahora que un poco lo hemos fomentado durante todo este tiempo, ha llegado mucha gente a generarle más pega a la FP, ¿cierto? Y un poco yo creo que la FP hoy día la está tratando de evitar. Bueno, ahí que intentamos contestar esta pregunta que nos mandó Rose. Dice por aquí Jaime Álvarez, ¿cuál es el mes más conveniente para iniciar los trámites de la jubilación? Bien, bueno, igual es buena pregunta porque producto de obviamente, de hace un tiempo atrás, hace años atrás, se generó una información con respecto a que los meses de enero eran como precisamente los meses ideales, porque mes de enero, febrero y marzo, los meses ideales en los cuales uno podía generar su solicitud de pensión y a la vez buenos meses para generar los recálculos. Pero fue algo que se dio y efectivamente se dio por una cantidad aproximadamente de 4 o 5 años en que precisamente los primeros meses del año teníamos muy buena tasa, ¿ya? Pero el 2000, si mal no recuerdo, eso cambió a partir del 2019, ya donde tuvimos el mes de julio, agosto y septiembre, como las mejores tasas históricas en ese periodo, ¿cierto? Y después, posteriormente, ahora el 2020 también pasó algo similar, 2021 también, y ahora, de nuevo, el primer trimestre del año, que ahora es enero, febrero y marzo, tenemos la mejor tasa. No existe, por lo tanto, creo yo, de acuerdo a los últimos años, un mes o un trimestre determinado como el mejor trimestre o mes para pensionarse. Yo siempre he dicho en este caso, que como tenemos la posibilidad del recálculo extraordinario, yo siempre he dicho para aquellas personas que se pensionan en retiro programado, el mes más adecuado para pensionarse es el mes en que pueden hacerlo, el mes en que cumplen el requisito. Y no esperar otro mes. Es decir, por ejemplo, me ha tocado, ¿cierto?, que un señor me dice en junio, ¿cierto?, me dice, no, es que quiero esperar a enero porque sé que en enero es el mejor mes para pensionarse. Y yo le digo, mire, lamentablemente no es así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día usted, que está en junio, por ejemplo, se puede pensionar porque cumple la edad, va a tener el pago de junio, va a tener el pago de julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre, 6 pagos que van a generar un ingreso importante para él. ¿Será tan buena la tasa para poder esperar el mes de enero para dejar de perder 6 meses de pensión y ocupar esa tasa de enero? Claramente eso no va a ocurrir. Por lo tanto, aunque fuera mejor esa tasa en el mes de enero y se diera la casualidad que fuese mejor, ¿qué puedo hacer en el mes de enero? Pedir recálculo extraordinario y hacer que el sistema me recalcule la pensión. Y gané 6 meses de ingreso, que lo hubiese perdido si hubiese tomado la decisión de esperarme hasta el mes de enero para hacer mi trámite. Ya, perfecto. Profe, a ver si nos da tiempo a la última pregunta, dice Patricia Reyes. Es decir, que si baja el monto del fondo obligatorio, ¿no conviene el recálculo? ¿El recálculo solo se hace en el mes que uno jubiló? El recálculo normal, recordemos que se hace efectivamente, no precisamente en el mes que jubiló, yo quiero insistir en eso, sino que en el mes en que se devengó la pensión, el mes en que se generó el primer pago de pensión, que generalmente no coincide con el mes en que yo hice la solicitud, porque pude haber solicitado
como primer pago de pensión el mes en que hice el cierre del trámite, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que tener ojo ahí con los afiliados para que aclaren muy bien ellos cuál es su mes de primer pago de pensión. Por lo tanto, saber cuál es el mes del recálculo normal que le genera el sistema, ¿ya? Ya. Perfecto. Y ahora sí que sí, la última pregunta, profe, para que no se nos quede ahí atrás en la pauta. Dice, Alegre Vida, dice, si por cesantía se pagó cotizaciones por el mínimo para acceder a excedentes bajando el promedio, ¿el cálculo se efectúa solo del nuevo promedio de renta? A ver si repetimos la pregunta, Yasmina. Repito otra vez. Dice, si por cesantía se pagó cotizaciones por el mínimo, me imagino Ya. que se refiere a que ella estaba cesante y pagó el mínimo de cotizaciones, dice, para acceder a excedentes bajando el promedio, ¿el cálculo se efectúa solo del nuevo promedio de renta? Claro, efectivamente, o sea, el sistema con... A ver, si yo cotizo y quedé cesante, supongamos que quedé cesante el 2019 y seguí cotizando todo el 2020, 2021 por el mínimo, Sí. ¿ya? Sí. Para poder acceder a que mi promedio de renta baje y efectivamente si cotizó y se hizo la cotización efectiva como independiente, por ejemplo, o como voluntario, el sistema le va a considerar esas rentas para el promedio de su renta. Efectivamente eso es así, ¿ya? Y por eso que en algunas ocasiones, ¿cierto? Dependiendo si efectivamente ese efecto se va a producir, se recomienda que las personas lo puedan hacer. Ya. Perfecto. Ahí quedó más o menos contestada entonces la pregunta y me entendí al final lo que queríamos decir. Profe, ya no nos va a dar tiempo porque tenemos que ir despidiéndonos, son casi las 9 de la noche, pero... rápido la clase. Pasa volando, profe, como siempre, volando con usted. Pero hay muchas preguntas que llegaron a través de las redes sociales, voy a decir los nombres para que vean que nos llegan, de Fresia, de Erika, también por aquí de Luis, también han llegado preguntas de Marco Medina, también por aquí de Víctor Carrasco, también de Sergio Mondaca. Todas esas preguntas las vamos a dejar guardadas para el próximo programa de Escuela de Pensiones porque no nos da tiempo, pero para que vean ustedes que nosotros las leemos, las tenemos ahí guardaditas para que también se conecten al próximo Escuela de Pensiones y puedan escuchar ahí la contestación que pueda hacer el profe a sus preguntas. Profe, ¿qué me quiere comentar? Vamos a tener que hacer una Escuela de Pensiones nocturno, yo creo. También horario prime. Horario prime para poder extender, pero como siempre les digo, nosotros recopilamos todas esas preguntas que han llegado y las contestamos en el siguiente programa, al igual que hicimos también con este, pero hay muchas dudas y en virtud de los tiempos no nos da la verdad para mucho más. Pero como siempre, escríbanos o también nos escriben ahí también por el mail produccion@fflay.cl. También dice por aquí Patricia R. Chávez, dice, hola Yasmina, saludos al profe, dice por acá, por Quilpué un calor terrible, mañana llamo al profe tarde-noche, cariños a los dos. Profe, mañana lo van a llamar. Para que tenga preparado el celular. Querida señora directora, por favor me coloca ahí en la pantalla los datos de contacto también del profe Dávila. Ahí están tanto su celular como también su mail para que ustedes puedan ponerse en contacto con él si tienen alguna duda que a lo mejor la quieren hacer por privado o incluso, como siempre les digo, contratar las asesorías del profe Dávila, excelente servicio, 5 estrellas. También pueden ponerse en contacto con él a través de esos medios, como siempre lo saludan, le dicen su nombre, de dónde son, así el profe puede identificarlos y si a lo mejor tarda un poco en contestar es porque también el profe es un hombre ocupado, pero siempre termina haciéndolo, ¿verdad, profe? Sí, claro, sí. Así que, bueno, las personas que lo puedan hacer, llamen, envíen mensaje, el WhatsApp yo lo uso harto. Siempre es importante identificarse ahí al principio, yo insisto en eso, para después yo poder replicar, ¿cierto?, el saludo. Y me explican muy bien lo que necesitan y yo siempre trato de poder contestar. Y aquellos que quieran asesoría, insistir en que, a pesar de que yo estoy aquí, obviamente en Valdivia, pero obviamente la tecnología nos ayuda mucho a poder conocernos, ¿cierto?, independientemente del lugar donde estén en Chile.
Así es, o en el extranjero, porque usted, profe, yo sé que ha asesorado a gente del extranjero, no me tiene que decir nada. También lo hemos hecho, sí. Así es. Y ahora sí que sí, querida comunidad, nos tenemos que despedir. Quedan todos invitados para el próximo jueves a otra clase de Escuela de Pensiones y también a seguir ustedes planteando sus dudas y el profe ahí también respondiéndolo. Así que nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Les mando muchos besos. Saludos a todos. Bienvenidos al canal digital de todos los chilenos. Este es el Live, un espacio de conocimiento, opinión y debate constructivo. Somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo. Y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar. Porque somos una plataforma renacida de las cenizas, estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas. Y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla, como y cuando tú quieras. Cultura, educación, contingencia y entretención. Todo en un solo lugar. Esto es FYF Live.